Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Espero de todo corazón que estén bien durante todos estos días. Días extraordinarios, días diferentes a los que hemos vivido todos nosotros en cualquier época de nuestras vidas, y espero que de verdad el Señor le esté sosteniendo a cada uno en las diferentes situaciones, en las diferentes circunstancias que cada uno pueda tener, que el Señor esté proveyendo para todas las necesidades. Y ya que digo necesidades, aprovecho, como lo hemos dicho en otros momentos, que si alguno de ustedes o algún hermano que usted conoce en la iglesia está pasando por situaciones difíciles en las que podamos ayudar, que por favor nos lo dejen saber, que nos hagan llegar la información. Quisiéramos de verdad ser de ayuda, que nadie pase por momentos difíciles que puedan ser evitados. Hay situaciones que no se pueden evitar, pero hay otras cosas en las que sí uno puede intervenir, y las necesidades materiales, las necesidades de oración y otros tipos de necesidades sí pueden ser ayudadas. Así que sea a través de sus siervos, sea directamente comunicándose con el liderazgo, por favor, déjennos saber si hay alguna necesidad que puede ser atendida en medio de estos días, pues sabemos que hay dificultades, que hay restricciones. Bien, pues agradezco a Dios una vez más por poder compartir una reflexión de su palabra con ustedes. Inicialmente habíamos optado por las grabaciones de audio, y solamente en el caso de Alex y en el caso mío vieron una foto al principio. Luego me pareció magnífica la idea de José Alberto de grabarlo en video, y yo, de envidioso, dije sí, la voy a grabar en video también, la mía. Pero la verdadera razón no es tanto que yo sea envidioso, sino que ya que no nos podemos ver los rostros, por lo menos que ustedes vean el nuestro. Así que decidí grabar esta para que le llegara en video. También vi que César ayudó insertando los pasajes bíblicos que José Alberto usó el domingo pasado. Me gustó mucho la idea y le dije: César, ¿me puedes ayudar con eso también? Porque creo que es útil para todos aquellos que están escuchando el mensaje. Así que lamento no ver el rostro de ustedes, soporten el mío. Bien, me pregunto qué están haciendo ustedes diferente durante todos estos días. Yo sé que muchos de nosotros están trabajando desde su casa, pero aún así, lo cierto es que es muy probable que tengamos algún tiempo disponible extra que no teníamos en situaciones normales. Y yo, en lo personal, me pregunté en un momento, ¿qué puedo yo hacer
Y una de las cosas que se me ocurrió es, ¿por qué no me pongo a leer la Biblia desde el principio? En orden, ¿verdad? Génesis, Éxodo. Y así lo hice, comencé a leer, leí Génesis, estoy en Éxodo ahora, y yo espero que la crisis del coronavirus se termine mucho antes de yo terminar de leer la Biblia completa, porque si la crisis dura hasta que yo lea la Biblia completa, oye, mejor no imaginárselo. Bueno, el asunto es que leí Génesis y estoy ahora leyendo parte del Éxodo. Y Génesis siempre ha sido un libro que yo aprovecho, un libro que me habla, un libro muy, en lo personal para mí, muy emotivo. Habla de cosas sumamente grandes porque habla de la creación del mundo, pero luego pasa a la vida de personas, hombres que Dios llamó, y a los detalles de sus vidas, de sus familias, de las cosas que le acontecieron, de sus pecados. Así que el Génesis, aunque es muy épico, muy general en cuanto a los primeros eventos que relata y otros que relata luego, como el diluvio, la Torre de Babel, que son grandes eventos, también se detiene en los detalles de las vidas de esa gente que Dios llamó para llevar a cabo su plan. Y hay momentos en que llega a ser muy emotivo, que te conmueve, y por qué no decirlo, hay momentos que me mueve hasta las lágrimas cuando leo sobre algunas situaciones muy específicas que le sucedieron a personajes como Jacob, como José. Así que el Génesis es un libro especial para mí, lo ha sido siempre. Es un libro antiguo, no solamente por su escritura, o sea, por el tiempo en que fue escrito, sino también por los hechos que relata, pues el Génesis relata los comienzos de todas las cosas, el principio de todas las cosas. Así se dice que Génesis es el libro de los principios. Y no sería una lista larga detallar todos los principios que se relatan en Génesis. Solamente por mencionar a grandes rasgos algunos, ahí vemos comenzando el libro que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el universo. El inicio del universo está en este libro. Y luego, ya entrando más en detalle, vemos cómo Dios crea los continentes, los mares, el sol, la luna, la vegetación, los animales terrestres y marinos, el hombre y la mujer, la raza humana. Y luego, lamentablemente, tristemente, el Génesis cuenta los inicios de la tragedia humana, de la desgracia humana, la desobediencia del hombre y como consecuencia la muerte acerca de la cual Dios le había advertido. Ahí está esto. Y precisamente en relación a ese tema, releyendo Génesis, me detuve un momento en un pasaje conocido, un pasaje que ustedes conocen, y un pasaje que no es la primera vez que me llama la atención, ya me había detenido en él anteriormente. Llama la atención, entrando en este pasaje, llama la atención cómo, siendo Génesis un libro tan antiguo y tratando eventos de los inicios de la humanidad, sus verdades, como es el pasaje que vamos a leer ahora, sus verdades se verifican hoy en día como si el tiempo no hubiera pasado. Uno lee los eventos de Génesis, uno lee cómo la humanidad fue creada, cómo cayó, cómo la maldad se multiplicó en el mundo, uno lee sobre las cosas que sucedieron y uno le echa un vistazo a la humanidad de hoy y al propio corazón de uno
y a la propia realidad de uno. Y es asombroso cómo el Génesis, un libro escrito posiblemente 6.000, 5.000, 7.000 años atrás, nos habla de una manera tan clara, tan personal, a la realidad de cada uno de nosotros. Y al pasaje que me refiero está en Génesis 3, del 22 al 24. Si quieren si quieren seguirme con sus Biblias, pues excelente. Yo creo que más que nada yo voy a estar compartiendo algunos versículos bíblicos, algunos pasajes, cosa que me gusta, porque así me cuido de estar hablando tonterías mías y dejo que Dios hable con su palabra. El pasaje que me sirve de base para lo que voy a estar compartiendo por un rato con ustedes está en Génesis 3, 22 al 24. Ya el ser humano ha tomado la horrible decisión de no hacerle caso a Dios, de desobedecerle, de escuchar la voz del tentador y cae, decide tomar su propio camino, desobedece a Dios, no le hace caso a Dios y las consecuencias vienen. Y una de las consecuencias está registrada aquí en este pasaje, Génesis 3, del 22 al 24. Entonces el Señor Dios dijo: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y la parte que más me interesa y que vamos a estar compartiendo es esa parte. Dice que Dios puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar, para bloquear, para cerrarnos el paso al camino, en el camino del árbol de la vida. La verdad que expresa este pasaje y que es de aplicación universal y que alcanza a toda la humanidad, alcanza a todas las épocas, incluyendo la nuestra hoy, se puede enunciar de una manera sencilla. El camino al árbol de la vida está cerrado. Y si lo vamos a decir de una manera más resumida y más sencilla todavía, el camino hacia la vida está cerrado. Una verdad evidente hoy día, como decía, el camino hacia la vida está cerrado. Y cuando uno sigue leyendo en Génesis, hay una serie de detalles que te hacen ver cómo esa sentencia, cómo esa decisión de Dios se va verificando, se va manifestando de diferentes maneras. Uno puede ver a lo largo del libro cómo la vida del ser humano va decayendo, se va acortando. Va decayendo en dos sentidos. Va decayendo en calidad, porque esa plenitud de vida que el hombre y la mujer tenían cuando estaban con Dios, cuando no había nada que se interpusiera entre ellos y Dios, esa plenitud, esa llenura, esa felicidad ya no están. Así que la vida del ser humano decae, se deteriora, para decirlo de otra manera, en su calidad. Y también vemos a lo largo del libro cómo la vida del ser humano declina, se va deteriorando en cuanto a su cantidad, en cuanto a su longitud. En otras palabras, hermanos, cómo los años del ser humano se van
acortando a medida que los eventos se desarrollan, a medida que el tiempo pasa. Y yo les pongo algunos ejemplos. Cuando uno lee en el libro de Génesis acerca de las generaciones, de las diferentes generaciones que se enumeran allí, una cosa que se ve es que los personajes más antiguos vivieron cientos de años. Hoy día es, ¿cómo decirlo? Hoy día es significativo cuando una persona llega a 80 años. Cuando llega a 90 es sobresaliente. Y cuando llega a 100 es extraordinario. Pero nosotros vemos aquí en Génesis que esos personajes de la antigüedad, los primeros, vivieron cientos de años. Muchos de ellos vivieron más de 900 años. Luego, poco a poco uno ve cómo van disminuyendo. Ya hay otros que duran 800 y pico, otros duran 700 y algo, 500, etc. En Génesis 6:3 hay un cambio importante, o un punto de quiebre, diría alguien por ahí, porque es Dios que interviene. Génesis 6:3, una sentencia de Dios, otra sentencia de Dios, que no se cumple inmediatamente, pero que vamos a ver cómo en lo adelante, poco a poco va cumpliéndose. Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Ya se ve que en lo adelante eso de vivir 900, 800, 700, 600 años va a ser historia. Dios habló. Y eso es en cuanto a la longitud, eso es en cuanto a la cantidad de años que vivía el ser humano. Pero yo he dicho que la vida del ser humano ha ido declinando, no solamente en cantidad, no solamente en longitud, sino también en calidad. Después que el ser humano se rebeló contra Dios, su vida ha estado siempre llena de sufrimiento, llena de dolor, llena de dificultades. Y eso uno lo puede ver en la sentencia inicial de Dios al hombre. Y hablando de calidad de vida, hay un pasaje que me conmueve muchísimo, de verdad. Y tiene que ver con Jacob. Saben, conocen la historia de José y sus hermanos, una de las historias más conmovedoras de la Biblia, de injusticia, de prueba, de fidelidad, de perdón, de los propósitos de Dios que no entendemos, pero que luego resultan extraordinarios. Pero hay un pasaje relacionado con Jacob y con José también. Saben que al final, cuando ya todo el lío de José y sus hermanos se resuelve, luego que José se revela a sus hermanos y los perdona, pues Faraón le dice a José, el rey de Egipto le dice a José: ¿qué tú estás esperando? Trae a tu gente para acá, trae a tu papá, trae a tus hermanos, trae a toda su familia. Aquí hay comida de sobra, aquí hay tierra para ellos, etc. Y ciertamente, esto es parte del plan de Dios, pues estaba determinado de parte de Dios que la descendencia de Jacob y su descendencia fueran a Egipto y allí se multiplicaran, porque el plan de Dios era hacer una nación. Y allí ellos se iban a multiplicar, allí ellos iban a crecer. Estaban las condiciones para eso. Pero cuando ellos
Cuando Jacob, sus hijos, las esposas de sus hijos, los nietos de Jacob, llegan a Egipto, una de las cosas que sucede es que José presenta a Jacob a Faraón, ¿verdad? Faraón, rey, este es mi papá, Jacob, etc. Eso está en Génesis 47, del 7 al 10, un pasaje conmovedor para mí. Pero presten atención a lo que dice Jacob acerca de sus años, acerca de sí mismo. Dice el pasaje: José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Hermanos, pocos y malos han sido los años de mi vida. ¿Acaso no expresa eso la esencia de lo que yo estoy queriendo decir a través de esta reflexión? Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Pocos y malos han sido los años de mi peregrinación. Y ya más recientemente, yo mismo tuve una reflexión, cuando todavía podíamos juntarnos y vernos la cara y abrazarnos, una reflexión sobre el Salmo 90, que decía, ya esto es más reciente todavía, más reciente que Jacob. Jacob tenía 130 años cuando se presentó delante de Faraón y después de eso vivió 17 años más. Jacob murió a los 147 años, que en ese momento ya se consideraban pocos, para nosotros son muchísimos. Así que hasta ahí se ve cómo va decayendo todo. Ya más recientemente compartía yo en el Salmo 90, versículo 10, que dice el salmista: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Otra vez, hermanos, aquí está la esencia de la declinación, del deterioro de la vida humana, tanto en longitud, tanto en longevidad, como en la calidad de la vida. No solamente que sus años sean 70 y como mucho 80, sino que su orgullo es trabajo y pesar. Trabajo y pesar. Se ve, si fuéramos a decirlo de otra manera, se ve cómo progresivamente la vida huye de nosotros. La vida huye de nosotros. Y no está en nuestras manos el evitarlo. No parece que haya ningún medio real al alcance de nosotros para evitar que así sean las cosas, para evitar que la vida nuestra tome ese rumbo de decadencia, de deterioro. Esto es un hecho, es una realidad. Y la explicación es sencilla. Y con ella comenzamos esta reflexión. Hermanos, el camino hacia el árbol de la vida está cerrado. Dios lo cerró. Está registrado de una manera contundente en Génesis, en el pasaje de Génesis que ya hemos leído. El camino hacia la vida, el camino hacia el árbol de la vida está cerrado, está bloqueado
y no es opción nuestra revertir ese proceso. No somos nosotros los que podemos revertir ese proceso. Bien, pero vamos a seguir. Esto es una realidad. Dios, a raíz de la rebelión del hombre, cerró el camino hacia el árbol de la vida, y a partir de ahí la vida del ser humano ha ido en declive, ha ido en decadencia, tanto en calidad como en cantidad, como en longitud, tanto en años como en la ausencia de gozo, en la ausencia de felicidad, en la abundancia de dificultades, en la abundancia de sufrimiento. Ahora hay un segundo punto de mi reflexión, que es el siguiente, y es este, hermanos. A pesar de lo que hemos dicho hasta ahora, he aquí otra realidad universal. A pesar de que el camino hacia el árbol de la vida está cerrado, toda persona en su justo juicio anhela vivir. Siendo la vida un don de Dios, la misma es preciosa, es deseable, es disfrutable, aún para aquellos que niegan a Dios. Esto está en nosotros y Dios mismo lo ha puesto. Hay un ansia, hay un deseo, hay un anhelo innato en cada ser humano de vivir, de disfrutar la vida, de encontrarle sentido a la vida, de encontrarle propósito a la vida y, ¿por qué no?, de vivir todo lo posible, de retardar la muerte todo lo posible. Esto es normal, y cuando este deseo, cuando esta tendencia no está en un ser humano, es porque algo ha pasado, algo se ha dañado en la mente, en el corazón del ser humano. Aquel que desea la muerte, aquel que no desea vivir, no es lo normal, no es la inclinación natural, normal de todo ser humano. El ser humano anhela vida, la anhela en calidad, o sea, en gozo, en felicidad, en propósito, y la anhela en cantidad, desea vivir mucho. Déjame hablar de los dos puntos, tanto de la calidad como de la cantidad. Consideremos primeramente nuestros deseos de vivir en lo que se refiere a la plenitud, a la calidad, a la felicidad, al gozo. Todo ser humano en su justo juicio desea una vida de calidad, una vida de plenitud, una vida de propósito, una vida colmada de felicidad. No es pecado desear eso, es natural, y hay problema, hay daño en el corazón humano si este deseo no está presente. Deseamos y buscamos gozo y felicidad, tanto cristianos como no cristianos. Esto es un hecho universal. Y cada uno de nosotros ha desarrollado sus maneras, sus estrategias, como yo las llamo, para alcanzar esa felicidad deseada, esa plenitud, ese gozo, ese propósito, ese sentido de realización. Usted lo ve en todas las actividades humanas, usted lo ve en la historia. El ser humano tiende a buscar ese tipo de vida, ese tipo de realización, esa felicidad, ese propósito. Hay una expresión que ustedes conocen igual que yo. A veces cuando alguien está haciendo algo que le gusta, algo que disfruta, algo que le trae placer, puede exclamar: esto es vida. ¿Lo han escuchado eso? Yo lo he escuchado, quizás hasta lo he dicho más de una vez. Esto es vida. Y esa expresión dice mucho.
Dice de nosotros que aunque no lo expresemos con palabras, tenemos nuestras ideas, tenemos nuestra concepción de qué es vida y qué no lo es. Pero también les digo algo, no importa cuáles sean nuestras ideas de lo que es vida o cuáles sean nuestras estrategias para conseguirla. No importa cuáles sean nuestros sueños o ilusiones, tarde o temprano nos vamos a encontrar con una realidad. Y en este caso, la realidad es dura como una pared. Nos encontramos tarde o temprano con lo que hemos dicho al principio. Después de todos nuestros intentos, después de todas nuestras estrategias, después de haber vivido para cumplir nuestros sueños e ilusiones, nos encontramos con la realidad que está registrada de manera contundente, de manera clara, en el pasaje de Génesis que leímos. La puerta hacia la vida está cerrada. Y tarde o temprano, todo ser humano que anda en búsqueda de esa vida, de esa plenitud, de esa felicidad, de ese propósito, choca contra esa puerta cerrada. Es cuestión de tiempo. Algunos no lo pueden soportar. Y cuando chocan contra esa puerta cerrada, se quitan la vida. Hemos escuchado de muchos casos así. Ese es el primer elemento, el elemento de la calidad, el elemento de la plenitud de vida que busca todo ser humano. El segundo es la cantidad, la longitud, la longevidad, la inclinación natural que todo ser humano tiene y el deseo que hay en el corazón de cada uno de nosotros de vivir muchos años. Si usted es una persona mentalmente saludable, si usted no tiene unos traumas del tamaño del monumento que hayan arruinado su vida de una manera desastrosa, y usted me dice a mí que usted no quiere vivir muchos años, yo casi le digo mentiroso. Con cuidado, porque estoy hablando en términos meramente humanos. El apóstol Pablo experimentó a Dios de una manera tal que él deseaba partir y estar con el Señor. Eso es diferente, y ahí estamos hablando de otra cosa. Aquí yo estoy hablando de las inclinaciones puramente humanas, de lo que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre, cristiano y no cristiano. Y lo que yo digo es que todos nosotros, si somos seres humanos normales, si nuestra mente nos funciona más o menos hasta cierto punto, anhelamos, deseamos vivir muchos años. No solo eso, sino que si todavía nuestro corazón es capaz de sentir afecto y el amor está presente en nosotros, no solamente anhelamos una larga vida para nosotros mismos, anhelamos una larga vida para todas aquellas personas que amamos. Si, por poner un ejemplo, tu abuelo, tu abuela tienen 90 años, si tu mamá, tu papá tienen 70, tienen 80 años, si un tío o una tía tuya tienen 90, 95 años, a ninguno de nosotros se nos ocurre decir, es suficiente con eso, ya está bueno. Por el contrario, en la presencia de enfermedades y achaques, si el afecto está en nuestro corazón hacia esas personas, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para prolongar la vida de esas personas que amamos. Vamos a echar la batalla, vamos a luchar, vamos a usar hasta el último recurso. Cuando hay personas pasando por situaciones difíciles, que tienen hijos, hijas, padres o cualquier otro familiar en una situación de enfermedad terminal, y ya los médicos han dicho que es cuestión de tiempo, es un error de nosotros, ojalá que no lo hagamos nunca, tratar de aconsejar
a ese hermano, a esa hermana, a ese amigo, a esa amiga, diciéndole, mira ya fulano, fulana no les queda mucho, ya es mejor que ustedes no sigan gastando dinero, que no sigan estresándose con esa situación, pues ya los médicos dijeron. Es un error, y ustedes lo saben porque yo creo que la mayoría hemos pasado ya por situaciones así. Mientras esa persona a quien amamos tenga vida, mientras exista la más mínima posibilidad de prolongarle unos días, unas semanas, unos meses, lo vamos a hacer. Esta inclinación a querer una larga vida para nosotros mismos y para las personas que amamos está presente en todo ser humano. Y yo sé que ustedes me entienden, yo sé que ustedes han pasado por situaciones también. Esto está en nosotros. Pero, por poner un ejemplo actual, por poner un ejemplo presente, ¿qué les parece la situación esta de la pandemia del COVID-19? Estamos viviendo tiempos inéditos, tiempos únicos, tiempos que son nuevos para nosotros. Están sucediendo cosas que nunca habíamos visto. No habíamos pasado nunca por lo que estamos pasando ahora. Hermanos, el mundo entero tomando decisiones radicales, decisiones drásticas para tratar de frenar a este enemigo común, a esta enfermedad. Ahora, tú escuchas a los gobernantes hablar, tú escuchas a las instituciones y el sentir parece ser, no importa, lo que haya que hacer se hace, vamos a sacrificarnos todo lo que haya que sacrificarnos con tal de detener el avance de esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de detener? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que estamos defendiendo con todos nuestros esfuerzos y restricciones? Por supuesto, la vida. Estamos defendiendo la vida. Estamos tratando de prolongarla. Eso es lo que se espera de nosotros. Esto está en nuestros corazones. Si no lo hiciéramos, sería preocupante. Pero eso es lo que se espera y se ve cómo somos iguales en esto. Todos los países, todos los gobiernos están, de diferente manera, claro, tratando de enfrentar esta situación de la mejor manera, con la menor cantidad de muertes posibles y tratando de que la propagación se haga más lenta o se detenga lo antes posible, porque la vida es preciosa y está la inclinación en nosotros a defenderla, porque queremos vivir. Ahora, hay que decirlo, hay algo que ustedes saben y que yo sé. Podemos derrotar al COVID-19 y eventualmente va a ceder. No es la primera pandemia que hay en el mundo y la humanidad ha superado situaciones peores de ahí. Pero hay algo que ustedes saben y que yo sé. Después que no sea el COVID-19, será otra cosa. Y aún antes de que el COVID-19 llegara, ya desde siempre ha habido otras amenazas, otras cosas que ponen en riesgo la vida y terminan por destruirla. Hermanos, antes del coronavirus nos estábamos muriendo, durante el coronavirus nos estamos muriendo y después del coronavirus nos seguiremos muriendo. Decía Antonio Machado en uno de sus poemas, refiriéndose a la muerte: ella
no faltará a la cita. La muerte. Ella no faltará a la cita. Es cuestión de tiempo. Así que, hermanos, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que ciertamente es normal, es natural y es una inclinación saludable de todo ser humano anhelar la vida, defender la vida, prolongar la vida, pero en todos nuestros intentos, tarde o temprano, nos vamos otra vez, aquí volvemos al mismo asunto, nos vamos a encontrar con lo mismo. Vamos a chocar contra una puerta cerrada. Cuando hablamos de prolongar la vida, echamos la batalla, amén, debemos hacerlo, todo lo que esté a nuestro alcance, todos los recursos que estén, que Dios haya puesto en nuestras manos, debemos usarlos para preservar la vida nuestra y la de los seres que amamos, pero es inevitable, es cuestión de tiempo para que choquemos contra esa puerta que está cerrada, porque es Dios, fue Dios quien la cerró. La puerta, el camino hacia el árbol de la vida está cerrado. Bien, ¿qué hacer entonces? Dado que ese camino está cerrado, dado que esa puerta fue cerrada por Dios mismo, ¿qué hacer con ese anhelo, con esas ansias de vida que están presentes en el corazón de todo ser humano y en tu corazón, en mi corazón? Y ahí paso al tercer punto de mi reflexión. En Génesis, Dios cierra el camino al árbol de la vida, expulsa al hombre del huerto del Edén, pero no le expulsa sin haberle dado primero una promesa. Ustedes saben, conocen las palabras de Dios, como Dios le dice a la serpiente que un descendiente de la mujer le va a aplastar la cabeza. Y hoy sabemos que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente derrotó la muerte, sacó la vida a la victoria y derrotó las obras del diablo. Así que Dios expulsa al ser humano habiéndole dado una promesa. Y esa promesa de Dios se puede expresar de diferentes maneras. Yo lo diría, de acuerdo al tema que estamos hablando ahora, que esta promesa de Dios al ser humano significa que Él, Dios mismo, va a volver a abrir el camino hacia el árbol de la vida. Que esa puerta que Él cerró Él mismo, la va a abrir de nuevo. Y hoy, hermanos, sabemos que Él lo ha hecho. Los antiguos recibieron promesas de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, recibieron promesas de Dios. Y ciertamente Dios les había dicho a ellos que a través de ellos Él iba a bendecir a todas las naciones. Pero nosotros hoy, que tenemos la revelación de su palabra completa, sabemos de qué manera eso se llevó a cabo, de qué manera eso sucedió. Dios mismo ha vuelto a abrir el camino hacia el árbol de la vida. Y ese camino es una persona, nuestro Señor Jesucristo. La única manera, hermanos, en que esa puerta, en que ese camino hacia el árbol de la vida se abre es en Jesucristo. Y solamente para ilustrarles el punto, les cito varios pasajes. Juan 1:4, en Él estaba la vida, refiriéndose a Jesús, y la vida era la luz de los hombres. En Juan 10, versículos 9 y 10, Jesús mismo hablando dice, yo soy la puerta. ¿Recuerdan que en Génesis la puerta Dios mismo la cierra? Bueno, pues aquí Jesús dice, yo soy la puerta. Si alguno entra
por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De qué habla eso? Habla de calidad, habla de una vida de calidad. Recuerden que una de las cosas que hemos dicho es que nosotros ansiamos la vida en calidad y en cantidad. Pues Jesús está ofreciendo una vida de calidad, una vida abundante, como Él la llama, una vida llena de propósito, una vida llena de gozo, una vida llena de verdadera felicidad. Y en Juan 10, 27 al 28, Jesús mismo hablando dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí está el otro anhelo nuestro de una vida perdurable, de una vida larga, de una vida prolongada. Jesús va más allá. Jesús dice vida eterna, vida para siempre. Y dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 11 y 12: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, en conclusión, en cuanto a este punto, que cualquier otro camino que el ser humano intente, transite o sueñe para llegar a la vida está cerrado. Un solo camino, una sola puerta está abierta hacia el árbol de la vida, y esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuáles son tus sueños, yo no sé cuáles son tus ilusiones, yo no sé cuáles son las estrategias tuyas para experimentar vida. Pero te digo lo que la palabra nos dice claramente, que cualquier puerta que no sea Jesucristo, cualquier puerta hacia la vida que intentemos o transitemos, está cerrado. Cualquier otro camino que no sea Cristo lleva hacia otra cosa, pero no hacia la vida que anhela nuestro corazón. Y es importante decir, hermanos, que esta vida, este acceso al árbol de la vida, lo tenemos en este momento, pero lo tenemos por fe. ¿A qué me refiero a que lo tenemos por fe? Ese árbol hacia el cual se nos bloqueó el camino, se nos bloqueó la entrada, no podemos decir todavía que lo podamos tocar con nuestras manos o lo podamos ver con nuestros ojos. Estamos creyendo ahora mismo en la veracidad de Dios. Estamos creyendo en aquel que ha dicho: el que tiene al Hijo tiene la vida. Estamos creyendo en aquel que ha dicho: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si alguno vive y cree en mí, no morirá para siempre. Son palabras de Dios. Palabras de Dios que no mienten. Pero son palabras que hemos recibido por la fe. Las recibimos por la fe porque en la práctica, en lo que nuestros ojos ven cada día, en lo que nuestros oídos escuchan, digámoslo, hermano, la muerte parece tener el imperio de todas las cosas. La muerte todavía parece tener la última palabra. Mas nos aferramos a la palabra dicha por el Salvador y sabemos que en Él tenemos la vida, porque ya Él nos lo ha dicho, que la puerta se ha abierto en Él para nosotros, que el camino hacia el árbol de la vida ha sido desbloqueado para todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor y Salvador de sus almas,
en Jesucristo. Que la muerte, hermanos, no tendrá la última palabra en el caso de todos aquellos que hemos confiado. Ahora lo tenemos a través de la fe, pero sabemos también que está la promesa en su palabra de que el camino hacia el árbol de la vida será desbloqueado de manera literal y que el día viene en que nuestros ojos lo verán y que nuestras manos lo van a palpar. Por eso, hermanos, esta vida que se nos ofrece en Jesucristo, no solamente la hemos recibido en fe, sino que la hemos recibido en esperanza. Y yo ahí les llevo al último libro de la Biblia, al Apocalipsis. Hay una promesa de Dios para todos aquellos que permanecen en Jesús. Un día, el camino hacia el árbol mismo de la vida, ese mismo árbol que nos fue bloqueado en Génesis, será abierto para todos nosotros que amamos a Dios y que hemos creído en Él, delante de nuestros ojos. Último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 1 al 2. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Hermanos, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, que el último enemigo que será vencido es la muerte. Esto es algo que estamos esperando ansiosamente. Queremos ver cuando esto se concretice, queremos ver cuando esto se haga una realidad palpable. Mientras tanto, en fe y en esperanza recibimos y nos aferramos a la vida que Cristo nos ofrece. Y ya para ir concluyendo, ¿qué les digo, hermanos? Dos cosas. Que el camino al árbol de la vida fue cerrado por Dios mismo a raíz de la rebelión. Y esto es una verdad que está clara en la palabra. El camino hacia el árbol de la vida fue cerrado. Y en segundo lugar, que ese camino solo se abre de nuevo en Jesucristo. Esa es otra verdad que también está claramente dicha por Dios en su palabra. Nos rebelamos contra Dios. El camino hacia la vida fue cerrado. Y Dios lo abre de nuevo para todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Sin embargo, es cierto, hermanos, que a los creyentes todavía se nos ve tratando de experimentar la vida por nuestros propios medios, tocando en puertas que están y seguirán estando cerradas. Y esto lo hemos dicho tantas veces y lo hemos tratado de diferentes maneras, desde diferentes ángulos, a través de diferentes temas. Que habiendo nosotros encontrado la vida que se encuentra abundantemente en Jesucristo, parece muchas veces como si no la hemos encontrado porque seguimos buscando en otro lado. Que habiéndose abierto delante de nosotros la puerta que conduce a la vida de Dios, Jesucristo mismo, seguimos todavía tocando en otras puertas. Y eso es triste. Pero creo yo que trae consuelo saber que Dios sabe eso, Dios nos conoce muy bien, Dios es misericordioso, Dios dice su palabra, Él sabe que somos polvo, Él sabe de qué estamos hechos. Y Él mismo
viendo la realidad de nuestras inclinaciones, viendo la miseria de nuestros corazones, de cómo, sabiendo en dónde está la vida, sabiendo cuál es la puerta verdadera, todavía seguimos tocando en otras puertas que están cerradas, que no llevan a la vida. Dios mismo lo sabe, y Dios mismo en su misericordia y gracia se dirige a nosotros para hacernos entender. Y hay un pasaje que siempre me ha hablado muchísimo también cuando hablo de esta realidad, cuando hablo de este tema, y está en Isaías 55 del 1 al 3. Dios tiene aquí para nosotros una invitación y también una pregunta. Y la pregunta es un cuestionamiento a nuestra necedad. Mejor les leo el pasaje. Isaías 55 del 1 al 3. Dice Dios a sus hijos, nos dice a nosotros: todos los sedientos, venid a las aguas. Y lo dice también a los no creyentes. Esto es un mensaje para la humanidad completa. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. ¿Acaso no es eso lo que anhelamos, lo que deseamos todos y cada uno de nosotros? Dios lo está ofreciendo ahí y dice que es gratis, es gratuito. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. ¿Acaso no son ansias de vida lo que tenemos? ¿Acaso no es un deseo profundo de vivir profundamente, de vivir intensamente lo que tenemos? Dios dice, pues eso es lo que yo le estoy ofreciendo a ustedes. Y haré con vosotros un pacto eterno. Un pacto eterno. ¿Acaso no deseamos larga vida? ¿No son muchos años lo que deseamos, lo que buscamos? Bueno, pues es exactamente lo que Dios nos está ofreciendo, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Hermanos, mi deseo es que el Señor en su misericordia y paciencia nos ayude a disfrutar de la vida que ya tenemos en Cristo Jesús. Una vida que todavía se manifestará más plenamente cuando Él venga. Una vida que disfrutamos ahora por la fe y que también tenemos la esperanza de disfrutarla más plenamente en su venida. Mi deseo también, hermanos, para ustedes y para mí, es que Él nos convenza de que cualquier otra idea, cualquier otro sueño, cualquier otra ilusión que tengamos fuera de Cristo, engañándonos, haciéndonos creer que nos proporcionarán vida, que nos harán vivir, que traerán felicidad, gozo, propósito a nuestras vidas, que sepamos y estemos convencidos que son puertas cerradas, son puertas que no llevan a la vida, porque solamente una lleva a la vida, y es el Señor Jesucristo. Jesús es la única puerta abierta hacia aquello que el corazón anhela: vida de calidad y vida perdurable, vida duradera. Jesús es la única puerta abierta. Más aún, Jesús es la única puerta que existe. No existe otra puerta hacia la vida que anhelamos. Hermanos, permítanme orar y que durante todos estos días y tanto como dure este estado de cosas, el Señor en su gracia nos haga disfrutar de esa vida y que podamos crecer en fe y en esperanza, y que el engaño de que vamos a encontrar vida en otras cosas, el Señor también lo quite.
Es un engaño que se ha construido a través de los años. Es un engaño que se ha formado a través de las experiencias de nuestra vida. Es un engaño introducido sistemáticamente por el sistema en el cual nacimos, y sabemos quién lo dirige. Satanás dirige este sistema. Que todas esas ilusiones, que todos esos engaños, el Señor los quite, el Señor los destruya. Bien, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la vida que tú nos has dado. Tú hiciste al hombre un ser viviente allí cuando le creaste en el principio del tiempo. Nos rebelamos contra ti, entró la muerte, nuestra vida se deterioró, nuestra vida ha ido en decadencia, ha ido en declive, pero la puerta que tú cerraste allí, la has abierto de nuevo, y la has abierto en Cristo Jesús libremente para que todo aquel que crea entre y se sacie, Señor, de tu riqueza, se sacie de ti, se sacie de la abundancia de vida que hay en ti, porque tú eres la fuente de la vida. Señor, quita el engaño de nosotros, cualquier ilusión, cualquier sueño, cualquier estrategia que se proponga encontrar vida en donde no existe, en donde no la hay. Quita el engaño, quita, Señor, las falsas ilusiones, quita, Señor, las inclinaciones torcidas de nuestro corazón hacia cosas que nos hacen daño y que no nos llevan hacia ti. Señor, sigue sosteniéndonos y sigue proveyéndonos a través de este confinamiento, y déjanos profundizar nuestra relación contigo, y déjanos disfrutar más y más de la vida que tenemos en ti a través de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.